acerca del ayuno. Quiero enseñar hoy día acerca del ayuno, por qué es importante, por qué la iglesia a veces llama a un ayuno a los miembros, cuáles son los beneficios del ayuno, en qué nos puede ayudar y cómo esto es parte de lo que todo creyente debe de hacer. Para ello, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Así que usted allí donde está en casa, yo le pido por favor que usted me pueda acompañar a Daniel capítulo 9 y vamos a considerar desde el verso número 1 hasta el verso 19 solamente. Daniel capítulo 9, versículo número 1 hasta el verso 19. ¿Y qué nos enseña Daniel capítulo 9 del versículo 1 al 19? Nos enseña, hermanos, que el ayuno es una de las disciplinas espirituales, hay muchas más, pero es una de las disciplinas espirituales que nos ayudan cuando estamos buscando el rostro de Dios, cuando estamos buscando dirección, cuando estamos buscando la bendición de Dios, cuando estamos pidiendo sabiduría de Dios. El ayuno es una de las disciplinas espirituales que más nos ayudan en ese sentido. Ahora, como toda disciplina espiritual, es necesario hacerla de la manera correcta, como Dios lo manda. Entonces, esto requiere una actitud correcta y un enfoque adecuado para hacerlo pues de una manera que le agrade a Dios y que produzca grandes beneficios, obviamente, en nuestra propia vida. Como toda disciplina espiritual, el ayuno nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual, nos ayuda a avanzar hacia la madurez espiritual. Como todas las disciplinas espirituales, hermanos, como lo vimos el domingo pasado, no es fácil de practicarla, se necesita práctica, se necesita disciplina, se necesita esfuerzo. Entonces, vamos ya a entrar al texto, Daniel capítulo número 9, versículos 1 al 19, y si pudiéramos organizar este texto, tal vez usted lo pueda apuntar, igual lo va a ver ahí en pantalla, para que usted pueda tener más claro cómo se divide o qué partes tiene este fragmento, este texto. Pudiéramos decir que Daniel capítulo 9, del verso 1 al 19, nos enseña tres cosas. En primer lugar, la actitud correcta al ayunar, versículos 1 al 8. El enfoque correcto al ayunar, versículos 9 al 15. Y por último, el propósito correcto al ayunar, versos 16 al 19. Entonces, sin más, hermanos, entremos ya en el texto para poder ver, en primer lugar, cuál es la actitud correcta que debemos de tener al ayunar. Leamos entonces Daniel capítulo 9, versículos 1 al 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor, fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplica, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia para los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a toda Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Muy bien. Como usted sabe, Daniel fue un joven israelita que fue llevado al exilio cuando el reinado de Judá fue cautivo por los babilonios. Hubieron 3 deportaciones y Daniel fue llevado en una de las primeras deportaciones, muy jovencito.
junto con sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que era el nombre que le pusieron, no era ese realmente sus nombres. Ahora, estos muchachos allí en Babilonia fueron tomados para ser parte de la corte del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Todos estos eventos de la historia de la juventud, de la adolescencia y juventud de Daniel se narran en los primeros capítulos, por lo menos en los primeros 4 capítulos del libro de Daniel. Y vamos a ver y aprendemos en ese libro cómo este muchacho, pues a pesar de ser muy jovencito, realmente era un muchacho que tenía tremendo amor por Dios, tremenda fidelidad, tremenda lealtad, un ejemplo aún para nosotros que tenemos mucha mayor edad, un adolescente que tenía mucha piedad, mucha fidelidad a Dios y por ende Dios lo engrandeció, Dios lo ayudó y mira, Daniel sobrevivió al reinado de Nabucodonosor, Daniel sobrevivió al reinado de Belsasar, Daniel sobrevivió al reinado de Darío, sobrevivió a varios imperios incluso. Entonces, y Dios lo utilizó grandemente ahí en el lugar donde lo puso como un consejero de los reyes para poder llevar la palabra del Señor a estas personas que lo necesitaban, que no conocían al Señor. Ahora, el libro de Daniel, capítulo 9, lo que acabamos de leer, nos dice, nos ubica dentro de un contexto histórico y geográfico. Nos habla que los primeros años, el primer año por lo menos de Darío, que comenzó a reinar sobre los medos, y este Darío era un general que era parte del ejército de Ciro el Grande, y Ciro el Grande conquistó, era el emperador del imperio medo-persa, conquistó al imperio babilónico. Y usted puede notar eso en los capítulos anteriores, cuando Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, está reinando y era un hombre impío, era un hombre pagano, y Daniel estaba allí. Ahora, todo ese reinado cayó y Ciro tomó el imperio babilónico, tomó Babilonia y puso a Darío como su comandante, como su corregente para que pudiera reinar allí. En el primer año del reinado de este Darío, ya Daniel ya no era un muchachito, ya era una persona mayor, ya era una persona de edad, un anciano ya casi. Vamos a ver que este Daniel está escudriñando las escrituras y encuentra en Jeremías la profecía dada por el Señor muchos años antes, donde Jeremías anuncia que el pueblo de Israel iba a ir al exilio babilónico mucho antes de que sucediera y que ese exilio tenía una fecha límite, 70 años. Y después de los 70 años, entonces el pueblo habría de regresar nuevamente a Jerusalén para repoblar la ciudad que Dios les había concedido desde el inicio y que la perdieron por causa de su infidelidad, por causa de su desobediencia. Entonces, cuando Daniel se percata, se da cuenta de que la fecha, hace los números, los cálculos y se da cuenta que la fecha ya llegó y que ya se cumplieron los 70 años, entonces este hombre entra en una etapa, no llamémosle de crisis, pero sí llamémosle de inquietud, de incertidumbre, porque él dice, ok, el tiempo ya se cumplió, ¿qué va a pasar? Dios va a liberar a su pueblo, pero nosotros no hemos buscado de Dios. Entonces él toma la iniciativa de buscar a Dios a través del ayuno, de la oración y de otras actividades más que él realiza. Entonces, lo primero que aprendemos acá es que para ayunar yo necesito tener un motivo. Para ayunar yo necesito tener un propósito. Yo no solamente puedo decir, estoy ayunando porque estoy dejando de comer. No, si usted solo deja de comer, lo único que va a conseguir es tal vez bajar unos cuantos kilos de más y tener un poco de hambre, pero nada más. El ayuno es mucho más que dejar de comer. El ayuno tiene que tener un propósito, una razón. ¿Por qué estoy ayunando? ¿Para qué estoy ayunando? Daniel tenía un propósito claro. Dice la palabra, yo volví mi rostro a Dios el Señor y le busqué. Busqué a Dios, dice, en oración, en ayuno, en súplicas, en silicio y en ceniza, que eran materiales que los israelitas solían echar encima de su cuerpo, la ceniza, y vestirse con vestidos de silicio que eran ásperos y toscos para demostrar exteriormente, por fuera, que ellos se encontraban afligidos en su corazón. Entonces, obviamente, estamos hablando de que era un momento de profunda necesidad, de profunda crisis en la vida de Daniel, no necesariamente porque él estuviera mal. Y acá viene lo precioso del libro de Daniel,
quiero que notes esto. Daniel tenía un buen cargo dentro del reinado de estos hombres a los cuales él estuvo sirviendo. Él tenía estabilidad, llamémoslo así, laboral, económica, estaba tranquilo, no tenía ningún problema realmente. Si nos ponemos a pensar, él era un hombre fiel, era un hombre piadoso, oraba a Dios, él tenía la bendición de Dios, se encontraba bien. Entonces, ¿de qué crisis podía él estar viviendo? Bueno, la crisis no era de él, no era personal, pero él hizo suya la crisis y la necesidad de su pueblo. Él se identificó con su pueblo al considerar que su pueblo ya había cumplido los años de su castigo y ahora tenían que regresar a la tierra prometida que Dios les había concedido. Entonces, ese era el propósito de Daniel. Esa era la razón por la cual Daniel entró en una etapa, en un tiempo de ayuno y oración para buscar el rostro del Señor y para poder saber qué es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir, cuando uno ayuna, uno lo hace o lo debe de hacer con un propósito. Uno quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Uno quiere que Dios abra puertas. Uno quiere que Dios bendiga. Entonces, por eso es que ayunamos. Y usted puede notar, el ayuno no puede ir separado de la oración. Es decir, yo no puedo decir, sí, estoy ayunando porque estoy dejando de comer nada más. No. La idea del ayuno es que yo dejo de comer o dejo de hacer algunas otras actividades para orar, para buscar a Dios, para inquirir en su palabra. Entonces, la disciplina del ayuno no está separada de las demás disciplinas. La oración, la lectura de la palabra, la meditación, el clamor, la intercesión, todas van relacionadas. No tiene sentido solamente dejar de comer si voy a seguir viendo mis películas y televisión y estar jugando y haciendo cualquier otra cosa, menos estar concentrado en la razón por la cual empecé a ayunar. Entonces, normalmente las razones por las cuales empezamos a ayunar es porque hay una necesidad, hay una crisis a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia, a nivel del país, a nivel del mundo. Hay una necesidad. Entonces la pregunta es, ¿sentimos una necesidad? ¿Hay en nuestro corazón un clamor? ¿Tenemos una carga? Hay una carga en nuestro corazón. Daniel tenía una carga. Daniel tenía una carga. Él tenía la vida hecha, tenía la vida solucionada, por así decirlo. Un buen trabajo, estabilidad, era bendecido por Dios, tenía su piedad personal, ya había pasado largos años de su vida sirviendo al Señor, era fiel, no tenía nada de qué preocuparse. Pero aún así, Daniel tenía una carga que él había tomado como suya. No le pertenecía, no era de él, pero él la tomó como suya, la carga del pueblo de Dios. Daniel, vuelvo a repetir entonces, se identificó con el dolor de Dios y lo primero que él hace al ayunar, al apostrarse ahí, empezar a orar y ayunar y a buscar el rostro de Dios, lo primero que él hace es recordar, confesar y pararse en el carácter de Dios. Un consejo, hermano, hermana, cuando usted se encuentre afligido, abatido, molesto, deprimido, triste por alguna circunstancia de la vida, por algún pecado que usted ha cometido, por alguna crisis en la cual usted se encuentra, lo primero que usted tiene que hacer es pararse en el carácter de Dios, pararse en las promesas y el carácter de Dios, recordarlas. Porque si no, y solamente nos enfocamos en mi error, en mi equivocación, en que me volví a fallar, en que volví a pecar, en que soy un bueno para nada, en que yo no sirvo para esto, en que yo no sirvo para el otro. Entonces, imagínate, en vez de ayunar para buscar solución, voy a ayunar para deprimirme, para sentirme peor, y esa no es la idea. La idea de ayunar es buscar el rostro de Dios, es buscarle a Él, porque obviamente yo he tratado de hacer las cosas en mis propias fuerzas y no ha funcionado. Entonces ahora voy a buscar las fuerzas de Él, la sabiduría de Él, el consejo de Él, el poder y la bendición del Señor. Entonces cuando Daniel empieza a confesar el carácter de Dios, lo que Daniel empieza reconociendo es que es Dios a quien debemos acudir en oración. Daniel no va donde el rey Darío. Daniel no va donde Darío a decirle a Darío, mira, tengo este problema y esta situación, mi pueblo ha sido prisionero y necesita ser libre. No, 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 no. Daniel no acude donde un ser humano, Daniel no acude donde el emperador, a pesar de que el emperador Darío tenía poder y él podía hacer muchas cosas y él podía ordenar la liberación del pueblo y que regresen, pero no, Daniel no hizo eso. Daniel acudió
al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Señor nuestro Dios. Él acudió a Dios porque es a Él a quien debemos acudir en oración. Cuando yo tengo una necesidad, entonces lo primero que tengo que hacer no es ir a pedir el favor a fulano, a mengano. Yo tengo que acudir a mi Señor en primer lugar, derramar mi corazón a Él, pedirle lo que hay en mi corazón, la carga que hay en mi corazón, ponerla a los pies del Señor. Entonces Él acude a Dios, porque es el primero al cual tenemos que acudir en oración, diciéndole, Señor, tú eres el Señor, a quien debemos respeto y adoración. Tú eres Dios grande, temible, poderoso, que juzgas y castigas la maldad. Que es justo que hayamos vivido estos 70 años de exilio en el cautiverio babilónico. Es justo. Nos lo merecíamos por nuestros pecados, porque te dimos la espalda. Y más adelante Daniel va a enumerar todos los pecados de Israel. Pero la idea acá es que Daniel está reconociendo, Dios es justo. Lo que Él haga, lo que Él permite en nuestras vidas es justo. Dios no es injusto, dice la palabra del Señor. Él nunca nos va a castigar, nunca nos va a disciplinar de una manera sobreexagerada. A veces nosotros como padres podemos de repente castigar en ira a nuestros hijos y darles más de lo que merecen, pero Dios nunca va a hacer eso. Él es Dios que es justo, castiga la maldad y el pecado, pero lo hace de manera justa, proporcional y santa. A la vez, también es el Dios misericordioso, que guarda la misericordia y guarda el pacto con aquellos que le temen y le obedecen. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Él es santo. Con una mano el Señor disciplina y castiga y ordena a sus hijos, y con otra mano sostiene, consuela, guarda a sus hijos. Él nos disciplina, pero no nos destruye. Él nos llama la atención, hermanos, pero no nos aplasta. Él ama a sus hijos, Él ama a su creación, Él ama a su pueblo. Él es el Dios que bendice a los que obedecen. Él es el Dios que ha revelado su voluntad a través de su palabra, los mandamientos y estatutos en su palabra. Él ha revelado su voluntad. Él nos ha dejado claro lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada. Él es el juez justo que hace justicia en la tierra. Y Él es a quien el pueblo de Israel había ofendido con sus pecados. Entonces, hermanos, el hecho de que Israel se encontrara en el exilio babilónico no era mala suerte. No era porque Babilonia de pronto era más poderosa y se ensañó con Israel. No era porque había crisis económica y enfermedad y el destino, la mala suerte, el karma. No. Israel se encontraba en el exilio babilónico por causa de su pecado, porque le dieron la espalda a Israel, a Dios, y Dios los disciplinó. Es lo primero que tenemos que entender cuando nosotros entramos al ayuno, entramos a orar, entramos a buscar el rostro de Dios. Si nos encontramos en una crisis, si usted se encuentra en una situación difícil, usted tiene que reconocer, Dios no se equivoca. Si usted se encuentra en una situación difícil, si yo me encuentro en una tribulación, tengo que ser honesto, tengo que ser hidalgo en reconocer. Si Dios lo está permitiendo en mi vida, es por algo. Y Dios no se equivoca. Él es bueno. Tal vez yo he pecado y estoy experimentando las consecuencias de mi pecado, o tal vez igual Dios está probando mi carácter y es necesario que yo pase por esa prueba, pero Dios jamás se equivoca. Él nunca te va a castigar más de lo debido. Él nunca va a tomar un trato sobre tu vida y después va a decir, perdona, mi hijo, no debía haber hecho eso. No, Dios es justo, Él es santo, Él es bueno, Él castiga la maldad, pero a la vez tiene misericordia de nosotros. Nos castiga, pero proporcionalmente. Nunca nos va a destruir, nunca nos va a dañar, nunca nos va a desaparecer. Ahora, una vez que Daniel entiende esto y planta esa base de su oración, él entiende, entonces está y nos está enseñando. Él se está acercando a un Dios bueno, a un Dios santo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios en sus términos. Yo me acerco a clamar la misericordia de Dios. Yo reconozco que he pecado y que probablemente estoy experimentando las consecuencias de mi pecado, pero también sé que Dios es misericordioso y que si yo me acerco en arrepentimiento verdadero, Él me va a escuchar, Él me va a ayudar. Entonces, me pongo de acuerdo en los términos que Dios ha establecido para acercarse a Él, entonces te digo, el ayuno va a tener éxito. ¿Por qué digo esto?
Porque a veces podemos ayunar de la manera equivocada. A veces podemos ayunar, podemos orar y solamente pasárnosla quejándonos. Ay, Señor, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué me falta aquello? Pobre de mí, todo me sale mal. Ya, te digo una cosa, lo único que te va a servir ese ayuno es como una catarsis, pero nada más, porque usted se está acercando a ayunar en términos incorrectos. Usted se está acercando a quejarse. Usted no se está acercando al Dios Todopoderoso, entendiendo cuál es mi posición y quién es aquel a quien estoy orando. Usted no se está acercando en los términos correctos, entendiendo el carácter de Dios. Entonces, si usted se acerca solamente a quejarse, o solamente a pedir cosas, o solamente de una manera desinteresada, no va a encontrar los beneficios del ayuno y de la oración. Yo necesito, cuando estoy ayunando, cuando estoy orando, entender a quién me estoy acercando. ¿Quién es el que me está escuchando del otro lado? El carácter del Dios a quien adoramos. Daniel empieza a confesar entonces el pecado de Israel y dice varias cosas muy interesantes. Daniel dice, hemos pecado contra Dios. Y nota, él dice, hemos. No dice, tu pueblo pecó. Él dice, hemos. Él no lo ha hecho. Él ni siquiera vivía en esa época. Él era muy jovencito en esa época, perdón, cuando fueron exiliados a Babilonia. Él era un muchachito, un adolescente. Él no había ni consciente de nada. Pero él se identifica con el pueblo de Dios y se hace parte del pueblo. Y él dice, hemos pecado contra Dios, hemos hecho iniquidad, hemos hecho maldad, hemos hecho lo malo ante tus ojos, nos hemos rebelado, es decir, hemos tomado no solamente una posición indiferente, sino también nos hemos puesto en una posición agresiva, opuesta, porque una cosa es ser indiferente a Dios y otra cosa es ser rebelde contra Dios, muy diferente. Ser indiferente a Dios es decir, bueno, Dios me dice que haga algo y yo simplemente no hago caso, me hago el sordo, me hago el loco, que no entendí, que no supe y me voy por otro lado. Pero Dios entiende aún esto como rebeldía, ponernos en oposición a la voluntad de Dios. Hemos hecho lo malo, hemos actuado impíamente, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de los mandamientos y las ordenanzas del Señor, no hemos escuchado a los profetas que el Señor constantemente enviaba a su pueblo para advertir, para enseñar, para corregir. Por ende, el resultado de toda esta acumulación de pecados lleva a una consecuencia. Hemos sido avergonzados en todos los lugares donde hemos sido dispersados por el Señor. Entonces acá muestra algo maravilloso, un secreto espiritual tremendo. ¿Cómo es el patrón destructivo del pecado? Empieza cuando nosotros deseamos hacer nuestra propia voluntad, no la de Dios. Empieza cuando albergamos en nuestro corazón nuestros propios deseos, no los de Dios. Empieza cuando somos indiferentes, nos vamos volviendo indiferentes a la palabra de Dios. Dios nos manda a hacer algo y de pronto decimos, no, pero yo prefiero hacer lo otro. Comenzamos a tomar una posición más opuesta a la palabra. Dios te dice que hagas esto y tú dices, no, yo voy a hacer esto. Por ende, nos apartamos de la palabra, nos apartamos del consejo, nos apartamos de los siervos que Dios coloca en el mundo para que nos hablen su palabra. Por ende, nos apartamos cada vez más de la palabra del Señor, de su voluntad, y cosechamos las malas consecuencias de nuestro pecado. Y una de esas es la vergüenza, el dolor, la frustración, el desengaño. Porque el pecado siempre de alguna manera pues nos lleva a pensar de que lo que nuestros ojos ven o lo que nosotros deseamos es bueno y no va a salir bien. Pero eso es un castillo de naipes, hermano. Porque al final Dios lo sopla y simplemente ese castillo se desarma. Y todo lo que nosotros pensábamos que podíamos lograr, pensábamos que podíamos hacer, pensábamos que podíamos conseguir en nuestras propias fuerzas separados de Dios, nos damos cuenta al final de que no conseguimos absolutamente nada. Es más, lo perdemos todo. Perdemos el gozo, perdemos la fe, perdemos las fuerzas, perdemos el ánimo, perdemos las bendiciones que Dios nos había dado en su momento, las oportunidades que el Señor nos había dado. Somos avergonzados. Somos avergonzados. Y en esa situación es donde, bueno, muchas veces las personas entienden y se arrepienten, pero también, tristemente, muchas personas, a pesar de que se encuentran en esa situación, como diríamos, mordiendo el polvo, aún así no se arrepienten. Y eso es lo más triste. Eso es lo más triste.
Entonces, lo primero para terminar esta primera parte, cuando ayunamos, hermanos, como con cualquier otra disciplina espiritual, es importante tener la actitud adecuada. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener al ayunar, al orar, al buscar a Dios? Una actitud de humildad, una actitud de quebrantamiento, una actitud de oración, una actitud de reverencia, de respeto. Nos estamos acercando ante el Dios Todopoderoso. Nos estamos acercando con una necesidad y poner esa necesidad a los pies del Señor, entendiendo que no solamente nos acercamos a Dios para quejarnos, no solamente nos acercamos ante Dios para sentirnos lastimeros o para sentir autocompasión de nosotros mismos, no, nos acercamos porque tenemos una carga y sabemos que el único que puede ayudarnos con esta carga es el Dios de los cielos y de la tierra, nadie más. Por eso no acudimos al hombre, por eso no acudimos a los reyes, por eso no acudimos a aquel que pensamos que pudiera ayudarnos, no, acudimos al Señor Dios Todopoderoso y acudimos obviamente en sus términos. Si hemos pecado, pues tenemos que reconocer nuestro pecado. Si hemos hecho lo malo delante del Señor, pues tenemos que reconocer que hemos hecho lo malo delante del Señor y ponernos a cuentas con Él. Es el primer paso para poder tener un ayuno satisfactorio. Acercarnos al Señor y ponernos en buenos términos, arreglar cuentas con el Señor. Pregunta, en este tiempo, espero que estemos ayunando. Como le digo, tal vez todo el día, tal vez unas horas, tal vez la mañana, tal vez mediodía. No importa. La pregunta es, en el tiempo que usted estuvo ayunando, ¿se puso a cuentas con Dios? ¿Se acercó con un propósito? ¿O simplemente dijo, bueno, voy a dejar de comer y ya está? ¿No? Cuando siento hambre me voy a comer y listo, se acabó el ayuno. No, tiene que haber un propósito, tiene que haber una razón, tiene que haber una carga, una necesidad, la cual nosotros queremos satisfacer en las manos de Dios. Segundo punto entonces importante, ya vimos la actitud correcta en el ayuno, vamos a ver el enfoque que debemos de tener al ayunar. Leamos Daniel, por favor, capítulo 9, versículos 9 al 15. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Ciertamente, todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho en Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por lo tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. En esta segunda parte de ya donde entramos de lleno a la oración de Daniel, a la súplica que él está haciendo en este tiempo de ayuno en el cual Daniel está pues clamando al Señor, le está buscando a Dios, buscando la presencia del Señor. Lo que vamos a ver aquí es que Daniel ahora pasa de mirar el carácter de Dios y de confesar de manera inicial lo que Israel hizo a entrar más en detalle en las razones por las cuales Israel cayó en esa triste circunstancia que ocasionó el exilio en Babilonia. Lo primero que usted tiene que entender, mi querido hermano y hermana, es que el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros preferimos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, entonces se quebranta, se rompe nuestra comunión con el Señor y por ende dejamos de recibir las bendiciones que Dios nos da, dejamos de experimentar el gozo, la paz,
el aliento, la fuerza, la vitalidad que Dios nos da cada día por medio de su palabra, por medio de la oración, vamos perdiendo eso. Caemos en una apatía, caemos en una tristeza, caemos ahí en una angustia, en una depresión, en un fastidio de la vida, porque estamos separados del Señor. Hemos roto nuestra comunión con Dios. Imagínese cuando usted se ha peleado con alguien, con un familiar, con un buen amigo, usted se siente mal, se siente incómodo. ¿Cuánto más es cuando hemos tenido esta ruptura de la comunión con nuestro Dios? La palabra dice en Juan capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces Israel, por causa de su pecado, hablando ya como nación, ellos habían roto también su comunión con Dios y por ende fueron llevados al exilio de Babilonia, una nación extraña, con costumbres extrañas, con dioses extraños, para que fueran castigados y disciplinados durante 70 años. Recuerda que Dios les había entregado la tierra prometida para que ellos vivieran allí y disfrutaran de las bendiciones de Dios. Pero ellos durante largos siglos se empecinaron en desobedecer a Dios, en quebrantar todas y cada una de las leyes que Dios les había establecido. Entonces, la paciencia de Dios los soportó durante muchos años, enviándoles profetas, jueces, reyes, que los animaban, que de alguna manera los encauzaban en el camino correcto, pero una vez muerto el rey o el líder o lo que fuera, el profeta, nuevamente el pueblo volvía a caer en los mismos pecados de siempre. Entonces, llega un punto en que la paciencia de Dios llega a un límite, entonces Dios ahora procede a poner su mano, ahora ya para corregir, para disciplinar y para castigar. ¿Recuerda usted lo que dice Hebreos capítulo 12? Que Dios nos castiga porque nos ama. Nos corrige porque somos sus hijos. Si Dios no amara al pueblo de Israel, simplemente los dejaría abandonados a su suerte y que murieran allí en medio de sus pecados abominables como las demás naciones cananeas. Pero no, Israel es el pueblo de Dios. Dios ama a Israel y por ende le castiga, le disciplina. Entonces, ¿cuál era el propósito del ayuno de Daniel? Buscaba restaurar esa comunión perdida. Daniel está intercediendo, él está orando, pero está orando en este estilo de oración que se llama interceder, ponerse en el lugar de otro. Daniel no había pecado, él no había hecho realmente las cosas que él dice que Israel hizo, pero él se pone en el lugar de Israel para interceder, para orar a favor de Israel, tomando el lugar de Israel. Por eso que Daniel dice, hemos pecado. Él se identifica con el pecado a pesar de que él no ha pecado. Él se identifica con el pecador, se pone en el lugar del pecador, intercede por el pecador, orando para que Dios tome en cuenta que ya se cumplieron los 70 años y que ahora Dios haga retornar a su pueblo a la tierra que él les había entregado. Daniel reconoce, Señor, tú eres justo en todo lo que has hecho. El castigo que tú nos has dado es justo. Era necesario que seamos castigados de esa manera. Pero ahora, Señor, compadécete de tu pueblo. No los has destruido. Y hermanos, es precioso porque durante el tiempo del exilio babilónico, si usted conoce y recuerda del año pasado, anteaño, cuando hemos estado estudiando Esdras, Nehemías, Esther, Nehemías, usted recuerda que estos eventos de estos libros ocurrieron durante el exilio babilónico y en los eventos del libro de Esther nos narran cómo este malvado Amán quiso destruir a los judíos ahí en Susa, en Persia, y sin embargo Dios fue tremendamente bueno al cuidar a su pueblo para que no sea destruido, aún en medio del exilio. Entonces, si bien es cierto, Dios los castigó y los llevó al exilio, no permitió que el pueblo sea destruido. Allí vemos la mano poderosa de Dios y la mano buena y santa del Señor que nos castiga cuando nos equivocamos, que nos disciplina cuando somos tercos, pues hermanos, sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos y persistimos en la desobediencia. Entonces Dios nos disciplina, pero no nos destruye. Daniel reconoce eso, Señor, tú eres justo al castigarnos, tú no has hecho nada malo, era necesario que seamos castigados, pero así como nos has castigado y nos has guardado, ahora, Señor, devuélvenos a la tierra que tú nos entregaste, que tú prometiste a tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. La disciplina de Dios, hermanos, entonces aún es una muestra de amor para su pueblo, porque nos impide, nos detiene de seguir pecando. Usted se pondrá a pensar, a veces uno como creyente empieza a hacer cosas equivocadas, empieza a tener actitudes incorrectas, haciendo cosas que no debe de hacer.
y persiste en la desobediencia, y tal vez algunos hermanos le hablan o el pastor le orienta, le aconseja, pero este hermano o hermana se revela y no quiere obedecer, quiere hacer su voluntad tercamente. Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona ya no hace caso, no reacciona? Entramos entonces en lo que se conoce como la disciplina eclesiástica. La iglesia lo único que puede hacer es disciplinar a esa persona, separarle para que esa persona entienda las consecuencias de su pecado. Pero si aún así esa persona persiste en su rebeldía, persiste en su desobediencia, entonces Pablo dice que él entrega a Satanás a esa persona, que quiere decir, le deja ya al mundo para que esa persona simplemente solo quede en la misericordia de Dios, y Dios tratará con esa persona, hermano, tocando la vida de esa persona. Y sabemos, hermano, que la mano de Dios es pesada y a veces permite cosas terribles sobre la vida de una persona que permanece en rebelión y aún se lo lleva antes de tiempo, lo castiga con la muerte. Pero aún esa disciplina es muestra del amor de Dios, porque la disciplina de Dios detiene al creyente de seguir pecando y destruyendo su vida. La disciplina del Señor detiene al creyente para que no siga pecando. Entonces, la disciplina de Dios que cayó sobre Israel al llevárselos al exilio, que no fue nada bonito, fue terrible, pero sin embargo detuvo a Israel de seguir pecando y seguir destruyéndose. Cuando Israel regresó del exilio babilónico, hermanos, nunca más volvieron a adorar a dioses y a ídolos falsos. Nunca más. Se curaron de la idolatría. Claro, cayeron en la religiosidad, cayeron en otros pecados, pero nunca más volvieron a adorar a dioses falsos, ni a ejecutar sacrificios a dioses falsos, nunca más. La disciplina del Señor tuvo su efecto. Entonces, ¿qué más recuerda Daniel? ¿Qué más ora Daniel? Recuerda Daniel que Dios es bueno y justo. Dios le dio leyes a su pueblo para que le vaya bien. Dios les habló, les advirtió por medio de los profetas. Dios bendijo al pueblo cuando ellos obedecieron, pero también Dios los castigó y cumplió sus advertencias cuando el pueblo se desobedeció. Por eso es que al final fueron al exilio babilónico. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Daniel reconoce y dice, a pesar de que hemos caído en el exilio, a pesar de que estamos viviendo avergonzados en una nación extraña, a pesar de que hemos sido castigados, muertos, esclavizados de muchas maneras, no nos hemos arrepentido para buscar el nombre de Dios. Eso es tremendo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque eso nos hace ver la gran dureza del corazón del ser humano. A veces, hermanos, nosotros pecamos, nos va mal en la vida, Dios nos disciplina, Dios nos castiga para que dejemos de seguir pecando, para que recapacitemos, pero ¿sabes qué es lo peor? Que aún y con eso, a veces los creyentes recapacitan y en vez de enternecer su corazón para Dios, en vez de acercarse más a Dios, se endurecen más todavía y más se apartan de Dios y más se alejan del Señor. Y es triste, hermanos, es triste ver casos de personas que ni aún con esta pandemia, ni aún después de haber pasado esta enfermedad tan terrible, después de estar pasando crisis económicas o angustias de diversos tipos, ni aún con eso se arrepienten, ni siquiera con eso quebrantan su corazón y tienen un corazón duro y persisten en su maldad, persisten en su terquedad, persisten en su matrimonio destruido, persisten en su rebeldía, persisten en no congregar, persisten en no buscar a Dios, persisten en no orar, persisten en tener un espíritu ingrato, no darle a Dios lo que le corresponde, persisten sin servir a Dios. Es triste, hermanos. Es triste. A veces yo me pongo a pensar y digo, pero ¿qué más necesitan estas personas para que reaccionen? ¿Necesitan perder un miembro? ¿Necesitan quedarse paralíticos? ¿Necesitan perder la vida para recién darse cuenta de las llamadas de atención del Señor? Por eso te digo en esta noche, mi querido hermano, hermana, ten temor, tengamos temor de Dios, de la mano del Señor, de la disciplina del Señor. Tengamos temor de Dios. Si estamos fallando al Señor en alguna etapa de nuestra vida, en un área de nuestra vida, y por eso estamos siendo disciplinados, entonces recapacitemos. Digamos, Señor, perdóname, ayúdame a regresar al camino correcto. Pero el pueblo de Israel no hizo eso, a pesar de que ellos habían desobedecido al Señor.
Y a pesar de que por causa de esa desobediencia habían ido al exilio babilónico, perdido sus familias, familias separadas, destruidas, hombres muertos, mujeres violadas, niños asesinados, a pesar de vivir ahora en una nación pagana, lejos del Señor, lejos de sus costumbres, lejos de la seguridad de sus familias, a pesar de todo esto, aún se dice que el mismo Daniel y sus amigos fueron seleccionados como oficiales del rey y fueron castrados, siendo eunucos, porque esa era la costumbre de esa época. Y sin embargo, hermanos, no hicieron, no se arrepintieron, no buscaron a Dios. Es terrible, claro, es hermoso ver la historia de Daniel, pero si tú lo ves en perspectiva, es terrible. ¿Por qué? Porque de todo Israel que vivía en Babilonia, en ese momento ya vivían bajo el imperio medo-persa, solo vemos a uno orar, escudriñar la palabra, orar, interceder. Daniel. La pregunta es, hermano, si Daniel no hubiera orado, ¿alguien más se habría levantado? Seguramente que sí, ¿verdad? Dios habría levantado a alguien más porque nadie es indispensable. Pero qué triste es pensar que ante la crisis que está viviendo su familia, usted no esté en primera línea orando por su familia. Qué triste es pensar que ante la crisis del país que estamos viviendo, no haya ni una sola iglesia o no haya ni un solo creyente que esté intercediendo y que esté orando por las necesidades de este pueblo, de este mundo. Lamentablemente, hermanos, los que tienen carga, los que sienten y adquieren una carga por las necesidades y las espirituales, son pocos. La pregunta es, ¿usted será uno de esos hombres o mujeres como Daniel que sienten una carga, que sienten una incomodidad por la situación como se está dando, que empiezan a escudriñar la palabra del Señor para buscar dirección, que sienten una carga, que sienten que las cosas no deben estar andando así y que entienden que el único que puede cambiar la situación y el rumbo de la historia de la humanidad es Dios? Daniel entendió, nosotros ya no tenemos por qué seguir viviendo en el exilio, ya fuimos castigados. Es tiempo de que las cosas cambien. Y Daniel se puso a orar. Daniel se puso a clamar. Daniel se puso a interceder. ¿Está usted conforme con su vida? ¿Está usted conforme con la forma como se está desenvolviendo este mundo? ¿Está usted conforme con su iglesia? ¿Usted está conforme con las cosas como se están dando en este país? ¿O usted es una persona que siente una inconformidad, que entiende que hay algo que está mal y que debe de cambiarse y que el único que puede cambiarlo es Dios? Entonces usted tendrá una carga para poder ayunar y para poder orar. Hermanos, no ayunemos solamente de manera egoísta, pensando solamente en mi bendición, en mis pedidos. Abramos el corazón, seamos un poquito más abiertos a entender qué es lo que Dios quiere que estemos orando. El enfoque correcto en el ayuno, entonces, es el de restaurar nuestra comunión con Dios, no solo la nuestra, sino la del pueblo de Dios. Debe incluir la confesión de pecados y el reconocimiento de que Dios es justo y bueno en todo lo que hace. Por último, el propósito correcto del ayuno es, y lo vamos a ver en los versos 16 al 19 del capítulo 9 del libro de Daniel, y ya vamos terminando. Dice la palabra del Señor: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad. Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahí termina esta sección, esta oración, preciosa oración de Daniel. ¿Y qué podemos ver en esta última sección, hermanos?
A pesar de que el castigo de Dios era justo y que el pueblo de Israel nunca buscó ayuda, nunca oró, uno se levanta. Y así como se identifica con el pueblo, también se identifica al pueblo con él al decirle, te buscamos, te pedimos. No, no, solo está pidiendo él nada más. Pero así como él se identifica con su pueblo en el dolor, también los une a ellos en el clamor. Y él dice, estoy orando yo, pero es como que todo el pueblo estuviera orando. Clamamos a ti, te pedimos. Hay esperanza, no por nuestros méritos, porque realmente no hemos hecho ningún mérito, sino por tu amor, por tu misericordia, porque tú, Dios, eres justo para disciplinar, eres justo para castigar, eres justo para dar su castigo merecido al que hace lo malo, pero también eres bueno para extender tu mano de compasión, de misericordia a aquel que se da cuenta que se ha equivocado y dice, Señor, dame una oportunidad más. Una vez más, Señor, ayúdame. Una vez más, Señor, levántame. Una vez más, Señor, alienta mi corazón para volverme a levantar y volver a intentar caminar de tu lado, de tu mano, de tu presencia. Daniel apela a la justicia de Dios y qué preciosa es esa justicia, porque la justicia de Dios no solamente es esta justicia retributiva que dice, tú haces lo malo, entonces tienes que morir. No, la justicia de Dios también tiene este componente de misericordia, de amor. ¿Y cómo Dios puede mostrar misericordia sin quebrantar su justicia? Allí vemos a la figura de Cristo, el Hijo de Dios. Te dije hace un instante atrás que Daniel se identificó con el pecado del pueblo. A pesar de que él no había pecado, Daniel dijo, hemos pecado contra ti. Él se puso del lado de los pecadores y él dijo, hemos pecado contra ti. Todos te hemos fallado, todos te hemos hecho lo malo. Pero ahora, mi amado hermano, aquel que une la justicia y la misericordia de Dios es Cristo, el Hijo de Dios, el mejor que Daniel, el cual no solamente se identifica con los pecadores, sino que toma su lugar. Y él ahora se pone delante del Señor, el Hijo de Dios, y dice, Señor, tú eres justo, tú debes castigar el pecado, pero no los castigues a ellos, castígame a mí. Yo voy a cargar con el pecado de toda la humanidad para que tú puedas mostrar misericordia a toda la humanidad. Así es como se explica que Dios siga siendo justo y a la vez muestre su misericordia. Porque Dios es justo, hermanos. El alma que pecare, esa tiene que morir. Pero Dios también es misericordioso. En su justicia, Él castiga el pecado, pero no la castiga en el pecador. Tampoco lo castiga en Daniel, porque a pesar de que Daniel no había pecado de la manera que habían pecado los israelitas, Daniel también era un ser humano pecador. Cristo Jesús tomó el pecado de la humanidad sobre sí mismo y lo cargó sobre sí mismo y pagó el pecado de la humanidad ya en la cruz. Y al haber satisfecho la justicia de Dios, entonces ahora Dios puede mostrar misericordia, puede mostrar compasión, puede mostrar amor a su pueblo y puede decirle a su pueblo, regresen a Jerusalén, a la bendición. Y por eso es que hoy nos ofrece a nosotros, a ti y a mí, el perdón, la restauración y una nueva oportunidad. No porque Dios diga, me olvido de tus pecados, los borro y no pasó nada. No, no, no. Sino porque tus pecados y mis pecados ya fueron pagados en la cruz del Calvario. Daniel ruega a Dios entonces apartar el ardor de su ira sobre Israel y pide por la restauración de su pueblo y del templo que estaba desolado. Ruega a Dios por perdón, ruega a Dios porque actúe a favor de su pueblo, ruega a Dios que no tarde, que no demore. Ya han pasado 70 años de esclavitud. Ahora dice, Señor, por favor, no te tardes ni un día más. Ya cumplimos nuestro castigo. No queremos ni un día más estar en esta nación. Queremos ser libres. Queremos vivir en la misericordia del Señor. Ruega a Dios que vele a su ciudad, que vele a su ciudad, que vele por su pueblo y por amor a su propio nombre. Hermanos, esto es precioso, esto es hermoso, lo que nosotros podemos comprender, lo que nosotros podemos entender de este final de la oración de Daniel, cuando vemos pues cómo Daniel va conociendo, va entendiendo el carácter de Dios y puede entenderlo.
Entonces, hermanos, de este tercer punto, ¿qué entendemos? Ayunamos para buscar el auxilio de Dios, para buscar su dirección, para buscar su bendición, para buscar el perdón de Dios. La confianza que tenemos cuando nos acercamos a ayunar es que Dios nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque usted es experto ayunando, porque usted es un hombre tremendo, una mujer tremendamente espiritual. No. La confianza que usted puede tener es en los méritos de Cristo Jesús. El éxito de un ayuno, de un tiempo de oración, de una vigilia de su propia vida, no está en sus propias fuerzas ni en las mías. Está en los méritos de Cristo Jesús. Recuerda, Él es mejor que Daniel. Daniel solamente intercedió por su pueblo, ayunó por su pueblo, pero Jesús dio su vida por la humanidad. Jesús dio la vida por el ser humano. Jesús oró, intercedió, ayunó, sanó, enseñó y por último entregó su vida para que usted y yo podamos ser salvos. Entonces, cuando ayunamos, cuando oramos, cuando buscamos al Señor en el nombre de Cristo Jesús, podemos tener la confianza de que Dios nos oirá. Así que mi amado hermano, hermana, cuando usted está ayunando, usted está buscando el rostro de Dios, ánimo. Si usted lo está haciendo en los méritos de Jesús, entendiendo y confiando que gracias a Jesús es que podemos tener acceso a Dios, déjeme decirle que su ayuno será acepto delante del Señor, Dios le oirá y Dios obrará conforme a los propósitos que Él tenga según lo que usted le está pidiendo y le está solicitando. Termino. La Biblia nos ayuda entonces nos enseña que el ayuno es una disciplina espiritual que el creyente tiene que practicar. Tenemos que practicarla. Para hacerlo correctamente es necesario que el ayuno esté acompañado de oración y una actitud de humildad, quebrantamiento y búsqueda del rostro de Dios. Lo que hacemos al ayunar es tener un propósito, una motivación, una carga, una necesidad que presentamos delante de Dios. Queremos restaurar nuestra comunión con Dios. Queremos recibir el favor, la bendición, el obrar de Dios. Y por eso ayunamos. Es dejar de darle importancia a otras cosas para separar ese tiempo para buscar el rostro de Dios, para darle importancia a Él. El propósito del ayunar entonces es buscar a Dios, su perdón, su sabiduría, su bendición, su auxilio. Y por último, si usted lo hace en el nombre de Jesús, usted tendrá éxito, porque no lo hace en sus propios méritos, lo hace en los méritos del Señor Jesús. Muy bien.